Sale. Entonces, el siguiente tema van a ser los límites. Ustedes ya saben hacer límites. Esos límites los utilizaban para funciones. Yo esperaría que no hubiera ningún problema para sobre cómo hacer los límites. Y realmente, si ustedes no tienen dudas sobre los límites, lo que vamos a hacer para las funciones vectoriales es exactamente lo mismo, los límites. Vamos a definirlo primero. Gracias, Marvin, por sus felicitaciones. Tenemos nosotros la definición. Sabemos que un vector, ¿se acuerdan que es en el espacio? Tenemos tres componentes, f de t, g de t y h de t. Entonces, el límite, cuando t tiende a un número de ese vector, va a ser igual al límite de la función f de t cuando t tiende a a, coma, el límite de la función g de t cuando t tiende a a, coma, el límite de h de t cuando t tiende a a. Es decir, vamos a calcular el límite de cada una de las funciones que se encuentran dentro de mi vector. Si ustedes conocen exactamente cómo hacer un límite, yo esperaría que no hubiera ningún problema en esas temáticas, pero para ello vamos a hacer un ejercicio. Dice, encuentra el límite cuando t tiende a 0 del vector rt, donde ese vector rt va a ser igual a 1 más t al cubo y más t por e a la menos t, j, más 6 más t, k. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes un límite? Sustituyendo. Exactamente. Sustituyendo el valor de t. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos ir sustituyendo esos valores de t en cada una de las funciones. Digo, el límite cuando t tiende a 0 de mi vector rt, entonces, esto va a ser igual a que nosotros encontramos el límite. Sería igual a encontrar el límite de cada una de mis funciones. El límite, cuando t tiende a 0, de mi función 1 más t al cubo, ¿sale? Y más el límite cuando t tiende a 0 de t e a la menos t j más el límite cuando t tiende a 0 de 6 más t k. Y entonces, como bien dijo su compañero, ¿cómo encontramos el límite? Sustituyendo. Efectivamente, si nosotros sustituimos el valor para el que tiende ese número, obtenemos el límite. ¿Cuál sería el límite de la función 1 más t cúbica? Y exactamente, si t vale 0, nos quedaría 1. Y nos quedaría por el componente, sería i. ¿Sale? En el siguiente, ¿cuál será el límite de la función t e a la menos t? Si nuevamente decimos que t vale 0, e a la menos t es 1, multiplicado por 0 es 0. Entonces, no tenemos este componente. ¿Sale? Y por último, el límite cuando la función vale e6 más t, si t vale 0, entonces nos quedaría más 6. Realmente ver los límites en los vectores es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir sacando el límite de cada una de las funciones de cada componente para poder evaluar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Verdad que el cálculo es muy fácil? Excelente. ¿Pueden copiarle, por favor? Al tener un límite, cuando ustedes vieron cálculo de una variable, venían que las funciones tenían un límite y de acuerdo al coeficiente de Newton, ustedes podían comenzar a derivar. No me voy a detener en demostraciones matemáticas para poder decir
de dónde obtiene esto. Si alguien tiene dudas, pues en cualquier libro lo pueden obtener. Pero lo importante de todo esto es conocer si un vector se puede derivar o no. Ya vimos que tiene un límite. Si tiene un límite y este vector es continuo, entonces podemos encontrar lo que es la derivada. La derivada o la fórmula de la derivada es muy, muy sencilla. Les voy a dar la expresión general del teorema y entonces entraríamos a lo que es la derivación. ¿Sale? Y con ello, dice así. Si RT es igual a un vector de FGT, tenemos un vector que tiene sus tres componentes. Y sabemos que cada componente es igual a F de I más G de J más H de K. ¿Sí? Tenemos un vector. Y ese vector está definido. ¿Sale? Donde F, G y H son funciones derivables. Es decir, son esas funciones que podemos derivar sin ningún problema. Entonces, la derivada, recuerden que esta comita significa la derivada de ese vector va a ser igual a que derivemos la función t, derivemos la función g, derivemos la función h. ¿Sí? La derivada del vector va a ser igual a que derivemos cada uno de nuestros componentes. O sea que podemos entonces derivar la función t por i más la derivada de la función t por j más la derivada de la función t por k. Siguiendo entonces con este ejemplo, vamos a suponer que tenemos nosotros un vector. Y este vector R de t va a ser igual, vamos a imaginarnos que tuvieras 2t más 6t cuadrada y más 6t más e a la t j más 6t más 5t cúbica k. Tenemos ese vector y les digo, encuentren la derivada de ese vector. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Exactamente, derivar cada uno de los componentes f, g y h. Vamos a hacerlo, que realmente está muy fácil estas derivadas. Decimos entonces la derivada de la función va a ser igual. La derivada de 2t, ¿cuánto es? 2, muy bien. La derivada de 6t cuadrada, 12t i. ¿Sale? Más la derivada de 6t, 6, más la derivada de e a la t, e a la t j. Más la derivada de 6t, aquí lo repetí, bueno, nuevamente 6, más la derivada de 5t cúbica, 15t cuadrada, k. ¿Verdad que el cálculo multivariable es fácil? Con eso ya tenemos la derivada de nuestro vector. Cópienle, por favor.
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No he visto los memes de... Sí, de hecho hay un chiste que le dicen, estaba a la X en una fiesta y le dicen X, Y, Z. A la X, no te derives, intégrate. Y dice, ¿para qué? Si es igual. Pss, chiste matemático, lo siento, no soy muy bueno contando chistes. Ok, entonces, siguiendo lo que son las derivadas, vamos a ver las derivadas de orden superior. ¿Cuáles son las derivadas de orden superior? Pues básicamente es la derivada de la derivada. Entonces, derivada de orden superior. Estoy escribiendo ya medio feo, va de más. Derivadas de orden superior. Exactamente, Alfredo, es la derivada de la derivada. La fórmula, ya no les voy a explicar, pero entonces sería, en este caso, por ejemplo, la segunda derivada de mi vector va a ser igual a la segunda derivada de mi función f, la segunda derivada de mi función g, la segunda derivada de mi función h, o la segunda derivada de la función y. Espera, déjame. Vale, yo borro. La segunda derivada de más la segunda derivada de j más la segunda derivada de k. ¿Vale? Entonces, volviendo a un ejemplo, tenemos mi vector RT, en los cuales tiene los componentes 7t más 2t cuadrada y más 15t cuadrada más coseno de t j más 3e a la t cuadrada k. Entonces, díganme cuál va a ser la derivada de ese vector. Háganlo y ahorita vemos si están bien. ¿Ya? Empezamos entonces. La derivada de esa función de 7t va a ser igual a 7 más 2 por 2, 4t y, ¿sale? Más 30t la derivada del coseno de t es menos el seno, muy bien, menos el seno de t, j, más la derivada de 3e a la t. Dice Alfredo que es 6t d a la t cuadrada k. 6t e a la t cuadrada. Acuérdense que la derivada de 3e a la t va a ser igual a e a la u por la derivada de u. Ok. Entonces la derivada de esto es 2t, 2 por 3, 6t por e a la t cuadrada. ¿Sí? Ok. Entonces, ya tenemos esta primera derivada.
Está fácil. Vamos a encontrar la segunda derivada de este vector. La derivada de 7 es 0. La derivada de 4t es 4i. Más la derivada de 30t es 30. La derivada del seno de t, los que no se acuerden, viene en su formulario, acuérdense. Derivada del seno es igual al coseno, ¿sale? Entonces, es igual a menos coseno de t, j. ¡Ojo! ¿Cuántas funciones tenemos aquí? 2. Una función lineal que es 6t y la otra función que es la exponencial. Entonces tenemos que hacer u por b. Háganlo por favor y me dicen cuánto vale. Dice Julio Peralta que eso es igual a 12 por t cuadrada por e al t cuadrado más 6 por e a la t cuadrada acá. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces, como verán, realmente les mencionaba que los vectores no son complicados, ya que van a utilizar ustedes las mismas técnicas o las mismas fórmulas que han utilizado para derivar. Y les mencionaba yo desde el inicio de la clase, es importante que ustedes sepan derivar, que sepan álgebra. Realmente yo no les puedo enseñar a hacer eso. Ustedes ya lo deben de comprender o de saber. Y lo único que estamos haciendo es aplicar algunas fórmulas. Ahora bien, tenemos algunas propiedades de las derivadas. Entonces vamos a ponerle las reglas de derivación. ¿Sí? Vamos a suponer que u y b son funciones derivables. Vamos a suponer que u y b son funciones derivables. O sea, son funciones que se pueden derivar. Como f y g. F, g y h. ¿Sale? Entonces, uno. La derivada de t de u de t más b de t va a ser igual a la derivada de u más la derivada de t, que esto ya lo vimos. Tenemos nuestro vector y vamos derivando cada uno de nuestros componentes. 2. La derivada de t, c por u por t. C es una constante, entonces derivamos y multiplicamos por la constante. C por 2. ¿Sale? 3. Tenemos dos funciones que se están multiplicando, f y u, entonces va a ser igual. Y aquí sí pongan mucha atención cuando tenemos una función que está multiplicando a una función derivable de un vector, ¿sale? Entonces, f de t por u de t más f
de t. ¿Vale? Una función que multiplica al vector 4. La derivada de t es u de t producto punto. La derivada de dos vectores que están multiplicando por el producto punto. ¿Vale? Esto va a ser igual a u de t punto b de t más u de t punto derivada de t. ¿Sale? La derivada de dos vectores por el producto punto. 5. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, queda menos de un minuto. Bueno, se les queda de sil, por favor. Después terminamos con las 5, si no se me va a acabar el tiempo. Página 772. Ejercicios 15.1. El 11. 13. 15. Y nada más. 3 ejercicios, por favor. El 11 es un límite y 13 y 15 son derivadas. ¿Sale? Para el próximo lunes, ya saben, para entregarlo. Y el lunes...